Este es el informe de Benjamin Fulford del 19 de enero de 2026. Así que sin más, comenzamos. El falso Donald Trump, que se ha comportado de forma errática desde junio de 2025, podría dirigirse a Dubái a medida que se intensifica la búsqueda internacional en su contra, según la Fuerza Espacial de Estados Unidos y otras fuentes. Esto significa que si vuela a Davos, Suiza, esta semana para el Foro Económico Mundial, como prometió, podría no regresar a Estados Unidos. Si regresa, la probabilidad de un conflicto civil es alta. El falso régimen de Trump está siendo atacado desde dentro, así como desde sus vecinos, Canadá y México. Comencemos con la situación en Minnesota. El sábado por la noche, funcionarios de defensa dijeron al Washington Post que el Pentágono había desplegado alrededor de 1.500 tropas regulares del ejército para prepararse para un posible despliegue en Minnesota después de que el presidente Trump amenazara con invocar la ley de insurrección en respuesta a los disturbios en el estado. El gobernador de Minnesota, Tim Wolf, movilizó a la Guardia Nacional de Minnesota el sábado para apoyar a las autoridades locales. Piensen un momento, Trump está intentando enviar paracaidistas a luchar contra la Guardia Nacional. Esto es la definición de conflicto civil. Se están desplegando tropas de la Guardia Nacional de Minnesota para combatir a agentes israelíes que se hacen pasar por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. El despliegue de la Guardia Nacional se debe a que el ICE está arrestando a ciudadanos estadounidenses con cargos falsos. Supuestamente, esta ciudadana estadounidense, arrestada por el servicio del ICE en Minnesota, afirma que la llevaron a Whipple. Asegura que no le permitieron usar el teléfono, que la esposaron y la metieron en una celda con un ciudadano estadounidense, así que sabían que estaban arrestando a estadounidenses. Tuvieron que mendigar comida y agua. Hay vídeos que muestran lo que piensan los habitantes de Minnesota sobre el ICE. Si no tuvieras arma ni placa, te habría enviado al otro barrio. Ya, te habría quitado la maldita placa, dice el hombre que golpeaba al comandante de la patrulla fronteriza estadounidense, Gregory Bovino. Los agentes del ICE fueron finalmente expulsados por una multitud hostil de Minnesota. Este no es solo un problema de Minnesota. En un vídeo, el columnista del Washington Post, George Will, afirma que la Fiscalía de Manhattan acaba de llevar a cabo la incautación más drástica en la historia política estadounidense, al ordenar la confiscación de Mar-a-Lago. La Fiscalía afirma que Trump cometió fraude financiero al valorar el patrimonio en 1.800 millones de dólares al solicitar un préstamo, pero solo 27 millones a efectos fiscales. Hay un vídeo vinculado, generado por inteligencia artificial, y relata sucesos ocurridos hace muchos años. Sin embargo, el enlace se lo envía un miembro de una de las familias fundadoras del sistema de la Reserva Federal. Ahora afirma que los fiscales de distrito tienen derecho a aplicar la ley contra los delincuentes reunidos en Mar-a-Lago. Actualmente el estudio de televisión de Mar-a-Lago, que se hace pasar por uno del gobierno, sigue transmitiendo noticias cada vez más extrañas relacionadas con Trump. Así que hasta que no vean arrestos y eventos en Mar-a-Lago en sus pantallas, la batalla no ha terminado. Además, esto va mucho más allá de Trump. El Trump que vemos es un actor de telerrealidad que trabaja para los masones pedos. Cuando visité su sede en Italia, me dijeron que son de origen extraterrestre y que llegaron a este planeta hace 26.000 años para manipular la historia de la humanidad según un plan ideado por un ser alienígena al que llaman Sol Negro. Afirman que el contrato finalizó en 2012 y que han estado improvisando desde entonces. No pretendo creer esta historia, pero eso es lo que me dijeron cuando fui a negociar con ellos en nombre de las sociedades secretas asiáticas. También me advirtieron que estos grupos masónicos mezclan la fantasía con la realidad, por lo que sus palabras no deben tomarse al pie de la letra. Sin embargo, está claro que son muy poderosos y controlan Occidente y gran parte del mundo, como lo demuestran acontecimientos como lo de Kennedy el día 11 de septiembre, Fukushima y los elixires milagrosos del famoso bicho. También envían al otro barrio a líderes mundiales que se niegan a obedecerlos. Los fallecimientos de estos líderes mundiales son mucho más frecuentes de lo que imaginas. Este hombre compiló una lista, y adivina qué. Todos estos líderes se manifestaron en contra del nuevo orden mundial de 2030, y en particular en contra de las directrices del bicho
Definitivamente no es casualidad. Sin embargo, la situación ha llegado a un punto en que mandar al otro barrio a altos líderes ya no importa. África se ha negado a poner elixires milagrosos, a pesar de que han mandado al otro barrio a muchísimos líderes. Ahora hay indicios de que el ejército estadounidense ha lanzado una rebelión a gran escala contra ellos. Cuando Trump les ordenó ir a por Irán, Venezuela y Groenlandia, se negaron a obedecer sus órdenes. En Irán, los partidarios de Trump estaban desesperados por derrocar al régimen después de que las autoridades iraníes confiscaran 500 toneladas de oro que esperaban sacar de contrabando del país para evitar la quiebra de su empresa industrial estadounidense. Emplearon su táctica de eficacia comprobada, la revolución de colores. Esta consiste en generar malestar económico, canalizar la ira resultante hacia el gobierno, sobornar a los manifestantes y luego pegarles fogonazos tanto a ellos como a la policía para provocarlos a la lucha. Y ese intento fracasó. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, declaró: quienes están vinculados a Israel y Estados Unidos han causado enormes daños y han mandado al otro barrio a miles de personas. También destruyeron 250 mezquitas e innumerables edificios más. Cuando Trump ordenó al Pentágono preparar un ataque contra Irán el 13 de enero, se negaron. Explicaron que esos ataques aéreos por sí solos no eran suficientes para sacar al régimen de ahí y que carecían de los recursos militares para una ofensiva a gran escala, protegiendo simultáneamente a sus tropas y aliados en Oriente Medio. El jefe de la policía de Irán dijo que la calma había regresado a todo el país después de una semana de disturbios respaldados por el extranjero, citando la cooperación pública con las fuerzas de seguridad como el último clavo en el ataúd del terrorismo. Y aquí, como antídoto a la propaganda de los malos que está alimentando el descontento generalizado, podemos ver manifestaciones enormes a favor del gobierno de Irán. Parece que en lugar de conquistar Irán, Trump se vio obligado a retirar las tropas estadounidenses de Irak para salvar vidas de cientos de miembros del Mossad y de las fuerzas especiales de Estados Unidos capturados por las fuerzas de seguridad iraníes. Por eso Trump escribió: respeto enormemente que todas estas ejecuciones programadas para ayer, más de 800, hayan sido canceladas por estos líderes iraníes. Muchas gracias. Dado que Estados Unidos anunció una retirada inmediata de sus tropas después de la publicación de este mensaje, está claro que tenía que hacerlo para salvar las vidas de estos agentes capturados. Ahora veamos la situación en Venezuela. La CIA y la IA nos informó que el cambio de régimen que orquestaron en Venezuela le dio a Estados Unidos acceso a vastas reservas de plata. Intentaron inventar una historia sobre la construcción de instalaciones a gran escala por parte del ejército estadounidense para refinar plata y tierras raras venezolanas. Esto bien podría ser cierto, pero tomará unos 8 años comenzar a producir grandes cantidades de plata y Estados Unidos necesita la plata para los pagos que vencen el 31 de enero, no dentro de 8 años. Lo mismo puede decirse del petróleo venezolano. Si bien Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, actualmente produce solo el alrededor del 1% del petróleo mundial. Aumentar la producción tomaría unos 8 años, demasiado tarde para la fecha límite de pago del 31 de enero. Además, cuando Trump llamó a ejecutivos petroleros estadounidenses para tratar el asunto, estos afirmaron que ya había demasiado petróleo en el mercado y que desarrollar yacimientos petrolíferos en el país no tenía sentido económico. En cambio, Trump y sus mercenarios incautaron petroleros venezolanos y confiscaron el petróleo, pero como prueba adicional de su naturaleza deshonesta, al menos 500 millones de dólares obtenidos de la venta del petróleo confiscado se depositaron en cuentas en el extranjero controladas por Trump, no en las arcas del gobierno estadounidense. Una fuente de inteligencia militar estadounidense afirma: el dinero de las ventas de petróleo venezolano se deposita en Qatar para mantenerlo fuera del alcance del Congreso y de las miradas indiscretas de todas las agencias. Nadie fuera del círculo íntimo de Trump sabe qué pasará realmente con este dinero. Probablemente se utilizará para financiar operaciones encubiertas y una fundación privada. El pueblo venezolano no verá nada de esto. Una fuente dice que Trump podría estar planeando huir a Dubái debido a que allí ha comenzado la construcción del enorme complejo Trump International Hotel and Tower. La situación en Venezuela ha dado un giro interesante. Como informamos la semana pasada, la inteligencia francesa nos informó que 1.200 toneladas de plata e instrumentos financieros por valor de 10.000 millones de dólares fueron enviados a China apenas horas antes de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Ahora fuentes de sociedades secretas asiáticas afirman que esto ha desencadenado una purga enorme y continúa dentro del Partido Comunista Chino.
destinada a eliminar a quienes traicionaron a Maduro y al pueblo venezolano a cambio de sobornos. Esto está relacionado con el intento estadounidense de derrocar al gobierno cubano cortándole el acceso al petróleo venezolano a precios reducidos. Esto parece estar dirigido en parte contra el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. Justin Trudeau ha sido visto con frecuencia en La Habana. Está siendo preparado para liderar Cuba. El hecho de que sea hijo de Fidel Castro se revelará en el momento oportuno, declaró un informe de inteligencia militar estadounidense. Rusia también está involucrada en la situación. El presidente Putin declaró que Rusia se solidariza con Cuba, que se propone defender su soberanía con todas sus fuerzas. Quiero destacar que Rusia y la República de Cuba mantienen relaciones verdaderamente sólidas y amistosas. Siempre apoyamos a nuestros amigos cubanos y nos solidarizamos con su determinación de defender su soberanía e independencia con todas sus fuerzas. Tengan cuidado porque el desenlace de la historia cubana obviamente aún no está decidido. Pasemos ahora a Groenlandia. La obsesión de Trump con Groenlandia no es desde luego económica. Al igual que con Venezuela, aunque Groenlandia posea vastos recursos minerales, su explotación tardará al menos 8 años. Por lo tanto, insisto, eso no ocurrirá antes del 31 de enero. Un objetivo más probable parece ser la base de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, ubicada en Groenlandia, donde se refugió el verdadero Trump. Trump lleva desaparecido desde junio de 2025. Al igual que en el caso de Venezuela e Irán, el ejército estadounidense se niega a acatar las órdenes de Trump de ir a por Groenlandia. El ejército le comunicó a Trump que ir a por Groenlandia sería ilegal, ya que forma parte de Dinamarca, un aliado de la OTAN. También señaló la falta de objetivos militares viables, aparte de una base de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Por lo tanto, una invasión de Groenlandia enfrentaría a las fuerzas especiales estadounidenses con la Fuerza Espacial estadounidense, así como con la OTAN. Sin embargo, es muy interesante observar la reacción al intento de Trump de apoderarse de Groenlandia. En primer lugar, ha dividido a la OTAN y a Trump. Curiosamente, la revista de The Economist, vinculada a los Rothschild, pide a la Unión Europea recurrir a sanciones económicas, imponer aranceles comerciales o amenazar con eliminar las bases militares estadounidenses en su territorio para presionar a Estados Unidos sobre el futuro de Groenlandia. A Washington le resultará extremadamente difícil proyectar su poder militar en África y Oriente Medio sin acceso a bases militares europeas como Ramstein. Por ejemplo, el éxito de las recientes incautaciones de petroleros frente a las costas de Venezuela dependió directamente del acceso a los recursos de los aeródromos militares británicos. También observamos que nuestras fuentes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos nos informaron previamente que Nathaniel Rothschild, jefe de la trama británica de la familia, se encuentra en la base de Pituffik. Ahora, el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien se chantajea, ha comenzado a ir a por Trump por sus ambiciones con respecto a Groenlandia. El jefe de la trama francesa, Jean-Michel Rothschild, llegó incluso a amenazar a su presidente títere, Emmanuel Macron, con que Francia declararía la guerra a Estados Unidos si iban a por Groenlandia. Curiosamente, Macron también parece haber cambiado radicalmente su opinión sobre Rusia después de aparecer en público con un ojo rojo. Macron, que anteriormente habló de enviar tropas francesas a Ucrania para luchar contra Rusia, ahora dice que es de nuestro interés como europeos y ucranianos encontrar una base adecuada para un nuevo compromiso con Moscú. No es el único líder títere europeo que ha cambiado repentinamente su postura sobre Rusia. Creo que Macron tiene razón en esto. Creo que es hora de que Europa inicie un diálogo con Rusia, declaró el viernes la primera ministra italiana Giorgia Meloni. El canciller alemán, Friedrich Merz, pasó repentinamente de la rusofobia rabiosa a la declaración: Rusia es un país europeo, nuestro vecino más grande. Quiero encontrar la paz y el equilibrio con Rusia. Merz también dejó claro que la suspensión por parte de Alemania de las compras de petróleo y gas a bajo precio a Rusia fue un grave error. Esto provocó el cierre de refinerías alemanas o el traslado de la producción a Hungría, que aún tenía acceso al combustible ruso barato. Cuando Alemania dejó de comprar energía costosa a los Rockefeller en Estados Unidos, asestó un duro golpe a los intereses petroleros de los Rockefeller. Esto significa que los europeos ahora entienden que la única potencia europea capaz de protegerlos de la presión estadounidense es Rusia. Por supuesto, la ayuda rusa no se proporcionará sin condiciones. El mapa a continuación muestra que los europeos han aceptado en gran medida todo lo que Rusia ha solicitado para Ucrania.
No tienen otra opción porque Kiev lleva varias semanas sin calefacción en pleno invierno y la gente está siendo evacuada. La detención de sus guardaespaldas en Odessa por parte de los servicios de inteligencia ucranianos confirma la derrota completa de las fuerzas de Zelensky. Pero eso no es todo. El líder checheno, Rahman Kadyrov, declara que capturará al ministro de Justicia israelí, Netanyahu. El mundo entero le estará agradecido si lo hace. Mientras tanto, mientras Trump y los europeos resuelven los problemas de Groenlandia, Venezuela, Irán, etc., China está tomando sus propias medidas a gran escala. En primer lugar, el primer ministro canadiense, Mark Carney, viajó a China la semana pasada y dejó claro: China es un socio más predecible para Canadá que Estados Unidos. Llegó a un acuerdo para eliminar el 100% de los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos en solidaridad con Estados Unidos. A cambio, China comprará grandes cantidades de productos agrícolas canadienses. Como muestra de la destreza negociadora de Carney, las importaciones de vehículos eléctricos chinos se limitarán a menos de 50.000 al año y se animará a los fabricantes de automóviles chinos a asociarse con empresas canadienses para fabricar sus vehículos en Canadá. Esto ocurre después de que los aranceles de Trump socavaran gravemente el acuerdo de coproducción automotriz entre Estados Unidos y Canadá. Más importante aún, Canadá redirigirá sus exportaciones de GNL y petróleo de Estados Unidos a Asia. Esto supondrá un golpe fatal para los intereses petroleros de los Rockefeller. El nuevo enfoque de Carney hacia la política exterior canadiense tal vez pueda resumirse en una frase: aceptamos el mundo como es, no como deseamos que sea. Canadá ya recibió financiación de la familia Dragón para adquirir una empresa estadounidense tras su quiebra. Esto permitirá a Canadá restaurar la democracia y una gobernanza eficaz en Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Canadá, Estados Unidos se convertirá en un estado democrático con 60 provincias y numerosos territorios. Este nuevo estado ya no estará gobernado por Israel, la principal fuente mundial de guerra y terrorismo. En cambio, será un gigante competente y amigable que trabajará por el bien de su pueblo. También estará dispuesto a brindar ayuda al resto del mundo cuando sea necesario. Esto debe suceder porque ahora es obvio para casi todo el mundo que el actual régimen estadounidense es irremediablemente corrupto e ineficaz. Cabe destacar que en los últimos años decenas de miles de pequeñas que cruzaron la frontera estadounidense fueron halladas con píldoras anticonceptivas, que les fueron entregadas tras haber sufrido de todo repentinamente durante el viaje. Tras llegar a Estados Unidos, entre 300.000 y 500.000 niños desaparecieron. Además, el régimen de Trump está infringiendo la ley al negarse a revelar los materiales del caso Epstein. Estas son algunas de las revelaciones. Estos tipos temen tanto a la justicia que la Corte Suprema acaba de dictaminar que la policía puede entrar en una residencia privada sin orden judicial, sin consentimiento y sin cometer un delito si el agente afirma tener una creencia razonable de que alguien dentro podría estar en peligro, sin juez, sin autorización previa, sin causa probable. Esto significa que ahora su Gestapo puede arrestar a cualquiera que quiera. Además de ser criminal, el actual régimen estadounidense también es irremediablemente corrupto e incompetente. Por ejemplo, los funcionarios de la ciudad de Baltimore no saben cuánto dinero de los contribuyentes están enviando a organizaciones sin fines de lucro. Estados Unidos también se encuentra en bancarrota y los aranceles no han ayudado. El empleo en el sector manufacturero ha caído cada mes desde que Trump declaró el Día de la Liberación en abril y afirmó que sus aranceles desviarían el comercio global a favor de los trabajadores estadounidenses. Las fábricas estadounidenses emplean actualmente a 12,7 millones de personas, 72.000 menos que cuando Trump hizo su anuncio en el Jardín de las Rosas. Además, el sistema bancario estadounidense acaba de perder el control del comercio internacional de divisas en manos de los países BRICS. África también se ha distanciado de Estados Unidos. Esto significa que las empresas estadounidenses están a punto de perder su capacidad para procesar pagos internacionales. Es por esto que Canadá está colaborando con el ejército estadounidense para derrocar a este régimen satánico. Canadá parece estar colaborando con México para derrocar a una corporación estadounidense. Las tropas mexicanas se han concentrado en la frontera con Estados Unidos, alegando su legítimo derecho a reclamar el suroeste de Estados Unidos. El profesor John Mearsheimer argumenta que ahora tienen la oportunidad de hacerlo. En este vídeo se ve a las tropas mexicanas marchando hacia la frontera con Estados Unidos. Recuerden que los mexicanos y los canadienses son amigos y vecinos del pueblo estadounidense y luchan por evitar que su propio gobierno los envíe al otro barrio. Cuando esto termine, Estados Unidos será más fuerte que nunca. También se están produciendo cambios impactantes en Asia Oriental. Sociedades secretas asiáticas afirman haber declarado la guerra a la Iglesia de la Unificación, o los Moonies. Estos Moonies fueron uno de los instrumentos más importantes de control de los malos en Asia Oriental. Poseían un rancho en Paraguay, ubicado junto a otro que perteneció
al pintor austriaco. George Bush se apoderó de él al convertirse en el jefe de los malos. Junto con los Moonies contrabandeaban de todo para financiar, derrocar gobiernos estadounidenses y japoneses, tras el famoso día 11 de septiembre. Ahora los Moonies se ven obligados a ceder el control sobre Japón. China no solo ha cortado el suministro de plata y tierras raras a la industria japonesa, sino también que ha dejado de suministrar antibióticos. Resulta que Japón dependía casi al 100% de China para obtener antibióticos, pero ahora sus suministros se han visto interrumpidos debido a su uso militar. Los representantes de la comunidad asiática dicen que la primera ministra Sakae Takehashi, miembro de la familia Rothschild, se vio obligada a convocar elecciones generales en febrero y que ya es suficiente. Las sociedades secretas asiáticas también afirman que la península de Corea se reunificará bajo el liderazgo norcoreano. Cabe recordar que en Corea del Norte las mujeres se sienten seguras y tienen suficientes hijos para mantener una población estable. Corea del Sur tiene la tasa de natalidad más baja del mundo. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.